la tarea al principio y encontrar a los estudiantes al final Sí, no. para revisarles. Eso No. no es autonomía. No, yo creo De que no es más. este cambio de foco implica otras funciones, otro tipo de responsabilidades y entre las que también hay que propiciar desde el inicio del curso es informar al estudiante acerca de qué significa esto de autodirigir su aprendizaje, por qué es importante en el mundo de hoy tener una autonomía en lo que uno hace. Creo que muchas veces omitimos esta parte y no tenemos un diálogo así con el estudiante para que entienda el cambio. Entonces, el estudiante ha venido de una manera tradicional, entre comillas, realizando cierta función, cierto rol, cierta actividad, y de repente nos ubicamos nosotros en otro lugar en esta interacción, pero no le avisamos al estudiante qué pasó. O por qué estamos haciendo esta propuesta o por qué estamos haciendo este cambio. Entonces, yo creo que algo importante es comentar con el estudiante la necesidad de este cambio de roles, en primer lugar, hacerle consciente acerca de lo que le toca a él ahora en esta nueva interacción, ¿no? Y nueva relativa, porque pues ya tiene muchos años también en el medio, pero creo que no se ha conseguido de una manera generalizada en nuestro sistema educativo. Y luego algo que también me parece importante es hacer que el estudiante plantee sus propios objetivos de aprender. Yo les pregunto y me pregunto, ¿cuándo en nuestra vida escolar algún profesor nos preguntó cuál es tu objetivo de aprendizaje en este curso? Creo que no es algo común. Y lo que propone Malcolm Knowles, por ejemplo, con el aprendizaje autodirigido, es eso, que el estudiante identifique y proponga y redacte, ¿no? Explicite cuál es su propio objetivo de aprender en un espacio, ¿no? De tiempo y de acotado, como son los cursos escolares, ¿qué quiere aprender? ¿No? ¿Y cuál es el sentido de eso que va a aprender? A mí se me hace que eso sigue siendo algo poco común, muy poco común. Me parece que sería una primera herramienta. De trabajo. Y Marco, ¿quieres profundizar sobre lo que dice Vero o también comentarnos sobre cómo propiciar ese trabajo colaborativo? Yo veo que la mayoría de las instituciones, desde educación básica hasta educación superior y posgrado y lo que uno quiera, entra uno a los salones y son bancas individuales, unitarias. Viendo hacia el frente. Sí, ¿no? formadas uno hacia atrás, el profesor al centro. Entonces, ahí también los estudiantes están limitados, ¿no? O sea, como en un gran banquete donde tenemos mesas largas, hay mucha gente, pero yo solamente puedo conversar con la izquierda, con la derecha, con el de enfrente, y es un poco difícil ver a todos. Entonces, ¿qué hacemos con un sistema educativo de unifilas o de multifilas, pero una detrás de otra, donde solo vemos la cabeza de mi compañero, nuca del compañero de enfrente, la nuca? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si queremos propiciar un trabajo colaborativo, ¿cómo le hacemos? Los profesores tienen muchos estudiantes, 40, 50 o más. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto de Educación Media Superior, tienen como límite 25 estudiantes, ¿sí? Y no muchos más, incluso sus aulas están diseñadas de esa manera para que no quepan 40, 50, no habría manera. Pero no sucede así en el sistema educativo de manera general, ni en las instituciones públicas, ni en las privadas. Entonces, ¿cómo podemos propiciar un trabajo colaborativo? ¿Se puede? ¿Hay que cambiar algo? ¿Se puede cómo? Tú, Marco, que comentaste lo del trabajo colaborativo. Bueno, yo pienso que el profesor va a asumir un rol importante con relación al proceso de aprendizaje, en el sentido, yo lo llamo como experto, o sea, no quitándole, bueno, asumiendo que el profesor tiene otras experiencias educativas y de aprendizaje diferentes a las del grupo que está atendiendo. Algunas veces, como estudiante, te enfrentas a problemáticas que no expresas, que no comunicas de forma oral con el profesor, no las comunicas algunas veces con los compañeros de al lado. Y esto va generando que pues, mi desempeño vaya mermando y de ahí se generen otros problemas que puedan interactuar conmigo y yo pueda potenciar otro tipo de problemas que impidan que yo
continúa aprendiendo. Entonces, considero que el profesor como experto debe de diseñar las estrategias que permitan que yo mismo también dé cuenta de mis necesidades, de mis objetivos, también dé cuenta de mis problemas, que yo reflexione en torno a estos, que yo los comunique, que yo busque las alternativas que me apoyen a encontrar soluciones, a abrir nuevos escenarios, a construir otras experiencias de aprendizaje. Pienso que también el vínculo con los demás, o sea, también entre mis compañeros, puede facilitar el que, o sea, encuentre justamente estas respuestas o estas alternativas o estos nuevos escenarios, que el profesor entonces solo deberá como de ir promoviendo o si puede ayudando para que se desarrollen estas, ¿no? Creo que un trabajo bien planificado de parte del profesor con la participación del estudiante de forma activa, en el sentido de que está consciente, bueno, pues eso lo posiciona de forma diferente con relación a sus pares y también con relación al aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo considero pues también un reto dentro de la docencia y del propio estudiante también. A mí se me ocurre otro elemento también importante que tiene que ver con cómo el profesor modela aquello que promueve o intenta promover en sus estudiantes. Dices, ¿cómo es posible organizar en un entorno, sobre todo donde hay un gran número de estudiantes, por ejemplo, este trabajo colaborativo? Yo creo que primero, haciendo conciencia del estudiante acerca de su función y su responsabilidad. Segundo, poniendo ciertas reglas que pueden ser discutidas, pueden ser dialogadas, pueden ser determinadas desde el principio del curso por estudiantes y profesores, ¿no?, sobre este trabajo colaborativo, resaltando los beneficios de lo que significa cooperar con otros para alcanzar un fin, ¿no?, que esto es válido dentro y fuera de la escuela. Pero también hay otro elemento importante y es qué tanto el profesor colabora con sus pares en una institución educativa. Muchas veces el trabajo del profesor es un trabajo muy solo, donde él cierra la puerta de su aula y entonces, pues, dentro del aula hace sus planteamientos, en el mejor de los casos sus innovaciones, pero pocas veces comunica, pocas veces comparte, pocas veces toma acuerdos con sus colegas en la institución, de tal suerte que pues él también con su ejemplo esté modelando a los estudiantes lo que significa colaborar con otros para alcanzar un fin. Creo que este es otro elemento importante a considerar, el trabajo colegiado entre los profesores. Y muchas instituciones tienen mejores condiciones para ello, otras no lo propician. Y cuando yo trabajo con profesores siempre los animo a pensar en que no tienen que esperar a que ocurra un cambio en su institución de política o de normatividades para que esto ocurra, ¿no? A lo mejor yo puedo simplemente contactar a 2 o 3 profesores e ir haciendo algunos proyectos conjuntos, ir teniendo algunas experiencias conjuntas para empezar a animar el trabajo colaborativo, el trabajo colegiado de los profesores. Entonces creo que este sería otro elemento, ¿no? Modelar con mi propio quehacer. Bueno, eso se me hace también muy, muy importante las dos cuestiones que ustedes mencionan, porque en efecto, Malcolm Knowles nos habla de su experiencia, la comunica a sus estudiantes, les explica lo que ustedes dicen, les explican qué experiencia van a tener, les orienta para que conozcan qué va a suceder en todo el proceso, planea, organiza, da seguimiento. Él reconoce que al principio los mismos estudiantes se desorientan porque dicen, ¿no? Claro. El profesor no nos está enseñando, creyendo que él tiene que dar la clase. Pero él dice, bueno, debo tener paciencia para aprender a comunicar de manera adecuada, convincente y suficiente para que ellos sepan qué va a suceder. Y aunque él en este momento nos habla de una experiencia que propicia con sus estudiantes en su aula y que nos enseña a los maestros cómo ayudar a los estudiantes en este proceso colaborativo, también recuperamos esto que nos dicen,
que no basta que ese trabajo sea aislado. Por brillante que sea el profesor, no será suficiente que eso quede en el aula, porque el estudiante no permanece en el aula solo con un profesor. Entonces quiere decir que tenemos ahí experiencia, información que nos invita y nos enseña a compartir con los profesores. Y eso seguramente transforma las instituciones. Como dices, Verónica, no hay que esperar a que las instituciones se transformen. O las autoridades. O las ¿no? autoridades, sino ya nos dicen, no, vamos a orientar a los estudiantes a ser proactivos en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Si como profesores somos también proactivos, Claro. si como autoridades también lo son, si las instituciones. Entonces esto seguramente generará una gran sinergia. Fíjate, otro elemento también importante que no estamos considerando es los propios planes de estudios. Mientras el propio plan de estudios también no tenga esta flexibilidad, ¿no? Y estas posibilidades de colaboración que desde su propio planteamiento lo propicie, pues entonces va a haber algunos elementos de la organización llamada escuela que sí estén propiciando esta colaboración, esta autodirección o autogestión del aprendizaje y otras no. Entonces creo que es muy importante que en congruencia toda la institución llamada escuela, del nivel educativo que sea, vaya, digamos, realizando los cambios que permitan esta autodirección, este aprendizaje autónomo, ¿no?, de parte del estudiante. O sea, la reflexión de un profesor puede ser un detonante para la reflexión en su espacio, con sus profesores, compañeros, Sí. en su institución, con la comunidad, con los padres de familia. Podemos entonces mover, porque la flexibilidad de los planes de estudio están, por supuesto, en quién los elabora y también en quién los usa. Quién los y opera, quién los evalúa. Y son ahí una guía que entonces necesitamos también trabajar. Pues para continuar con esto y con su amplia experiencia, nos va a compartir su opinión en torno a este interesante tema. Les invitamos a conocerlo. Principalmente se dirige a la motivación de los estudiantes. Nos habla de tres tipos de motivación. Una motivación sobre la idea de triunfar, en el entendido de que triunfar es recibir más de lo que otros reciben. Sobre esta se manifiesta de forma negativa, dice que no es la correcta, que eso no nos puede llevar, que es mejor la idea de dar más y que el éxito se debe medir sobre el dar y no sobre el recibir. Nos da la motivación por el reconocimiento y la considera válida. No la mejor motivación, pero sí una motivación válida y humana. La idea de que aprendemos y nos reconocen en nuestro saber y en nuestro aprendizaje. Y la idea de la curiosidad, del saber por el querer comprender lo que ocurre y querer aportar a partir de lo que uno aprende. Y esta es la que considera la mejor motivación, que junto con la segunda, la idea de poder dar, la idea de ser reconocido en este dar, se va a configurar como el aprender por entendernos en sociedad y por entendernos como parte de una comunidad. Y también el aprender porque queremos comprender qué es lo que ocurre, qué es lo que podemos mejorar o lo que podemos aportar socialmente. Entonces para este es lo más importante es estas motivaciones que son mucho más sociales, en el entendido de ser reconocidos y aportar. El estudio autodirigido es el poder ser yo quien determina mis intereses y poder ser yo quien determina mi gusto por aprender y mi proyecto de aprender. Lo que va a llevarme a eso, desde las motivaciones, retomando las motivaciones de Einstein, lo que va a llevarme a eso es mi interés sobre ello y el utilizar todos los recursos que yo tenga a mi disposición y que la vida me haya dado. Mis experiencias personales, mis experiencias con mis padres, mis experiencias de aprendizaje previas
todo eso retomarlo para llegar al estudio autodirigido. Y el estudio autodirigido parte del diagnóstico, de qué elementos tengo, qué maduración he alcanzado con respecto a lo que quiero aprender, para desde ahí empezar a aprender. Se acercaría a la idea del conocimiento previo que necesito para comprender algo nuevo. En el estudio autodirigido, lo que va a llevarme no es la motivación del castigo o del rechazo que pueda darme un profesor, ni la calificación en sí, sino el éxito a partir de haber logrado comprender y la felicidad que me produce este comprender. Entonces, en ese caso, lo que voy a tener con el aprendizaje autodirigido es la capacidad de trabajar para comprender mejor con el apoyo de un profesor, porque no es independiente. No se trata de un aprendizaje en el cual yo solo me formo. No es esa la idea. No hay aprendizaje en el cual yo solo me formo, siempre será en función de la sociedad. En este caso se trata de yo me formo con los propósitos de un profesor y con el apoyo de un profesor que organiza también el saber para que yo pueda continuar mi formación en función de mi proyecto, en función de lo que yo quiero investigar, lo que yo quiero saber. Desde ahí me aportan y desde ahí, desde mi madurez, en lo que yo sé sobre ello, voy construyendo algo más. La idea en el aprendizaje autodirigido es incluso que el estudiante, cuando concluya su aprendizaje, pueda continuar aprendiendo, y ahí coincide también con Einstein. No se trata de aprender solo durante la escuela, no es ese el periodo, se va a aprender después de la escuela también. La fuente de aprendizaje no es solo la escuela, sino que se tiene que extender. El estudiante tiene que aprender y continuar aprendiendo el resto de su vida, porque los conocimientos cada vez más tienen un periodo de caducidad y ya no se puede seguir ejerciendo una profesión si lo que sabes no lo alimentas con nuevos saberes. Por lo mismo, el aprendizaje memorístico no funciona, porque depende de otra persona y depende de que alguien me alimente en ese aprendizaje. Entonces no me ayuda a que terminando la escuela yo siga aprendiendo. Tiene que ser un aprendizaje automotivado que me lleve a aprender junto con otros y en favor de otros. Y eso sí me permitiría en mi vida profesional continuar mi aprendizaje permanentemente. Además, porque la motivación es enriquecerme y es enriquecer lo que hago. Entonces, si ya soy un profesional, sigo profesando esa profesión, digamos, sigo construyendo desde ahí para aprender más sobre lo que hago. La autonomía es esto, es el darme normas que me permitan estar en comunidad, que me permitan relacionarme con los demás. Normas tanto en el sentido matemático, en donde no se trata de esta relación con otros, y normas también en el sentido de las relaciones que tiene uno con los demás. Por lo tanto, la autonomía es establecer esas normas de relación y en relación con ellos y crecer en función de esas normas. Crecer y aprender en función de esas normas. Yo considero que lo que hoy se impulsa, que es esta idea del empresario solitario que triunfa, que tiene iniciativa, pero solo para sí mismo y para llegar a crecer él y no comprometerse con otros, ese tipo es más bien antinómico, es contrario a las normas, porque las normas siempre serán sociales. Continuamos conversando con Marco Polo Eugenio Santana y Verónica Frutos Calderón. Soy Miriam Sánchez y pues estamos con el tema del texto del estudio y del estudiante. Ahora, con lo que hemos conversado, bueno, ya veíamos que las actividades que el profesor tiene que organizar, planear, comunicar a sus estudiantes, brindar confianza, brindar seguridad, modelar para ellos desde su propia práctica, desde su propia experiencia,
Ya que el profesor logra hacer todo esto, seguramente también el estudiante tendrá que saber qué pasó con su trabajo. El profesor tiene que comunicar a los estudiantes cómo van y de qué manera lo tiene que hacer. ¿Por qué es relevante eso? Yo creo que un elemento en esta propuesta de Malcolm Knowles sobre el aprendizaje autodirigido es la elaboración de un contrato de aprendizaje, que creo que tampoco es un instrumento que se usa con mucha frecuencia en nuestras instituciones, en cualquier nivel educativo. ¿Con letras chiquitas, medianas o grandes? Sí, pero no se aplica con esta intención de que el otro se haga responsable, se comprometa, ¿no? Diga lo que requiera para aprender. Entonces yo creo que un elemento importante que sería interesante que los profesores que van a estar participando, escuchando y reflexionando con estos programas se planteen, ¿no? La elaboración, la propuesta de contratos de aprendizaje, donde el estudiante plantee más allá del objetivo institucional o programático, qué es lo que quiere aprender, ¿no? Cómo lo quiere aplicar, con qué recursos cuenta, qué considera que le falta para aprender aquello, ¿no? Y creo que esto sería un elemento importante. Y en ese contrato también, pues, cabría señalar cómo piensa él que puede ser evaluado lo que va a aprender, ¿no? En qué aplicación, en qué situación de su vida cotidiana, resolviendo qué tipo de problemas, contribuyendo al mejor conocimiento de algún objeto, de algún fenómeno. Entonces, creo que el estudiante ahí mismo estaría plasmando esta